Bueno, Carmen ya estuvo ayer, nos dio una magnífica intervención sobre los permisos por paternidad. Hoy vamos a ampliar el foco a la política de igualdad. Bueno, que ya la presentaron ayer, tengo mucho de poder volver a presentarla. Me voy a doctorar en Economía, es especialista en políticas europeas de género y máster en estrategia de mainstreaming de género, experta internacional en igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la administración pública. Ha sido consultora de género a lo largo de más de 17 años de experiencia, también en el ámbito de la política pública recientemente, ¿no? Y bueno, por supuesto, militante activa feminista pues, en la PINA, ¿no? Que es donde más creo que hay una militancia muy poderosa, y bueno, en el movimiento feminista español y a nivel internacional. Y bueno, su última publicación ha sido Políticas para la Igualdad, en el año 2017, que entiendo, ¿no? La presentación girará un poco en torno a esta visión más estructural, digamos, de la política pública en materia de igualdad de género. Un placer escucharte. Muchas gracias, Astrid. Bueno, hola a todas, buenos días. Una vez más, gracias a todos. Yo en la intervención vamos a intentar no alargar mucho, pido aquí la complicidad de Astrid para que nos dé un poquito de tiempo a abrir debate. La idea con esta intervención de hoy, con este doblete, es el mostrar algunas pinceladas sobre qué es lo que está pasando con los que ha pasado durante este tiempo o en el marco de los 10 años de Ley Orgánica de Ley de Igualdad, qué ha pasado con el proceso de transversalidad de género o con el mainstream de género, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Se nos ha olvidado por el camino? ¿Hemos avanzado de alguna manera? ¿No? ¿Cuáles son los nuevos retos? ¿No? Bueno, obviamente, como la idea es hacer una intervención corta, yo lo digo por si acaso luego se me va la pinza y mejor, ¿vale? La idea es hacer una intervención corta y tenemos como 3 niveles de administración, ¿no? A los que necesariamente tenemos que mencionar, ¿no? El ámbito europeo, el ámbito estatal autonómico, ¿no? Cómo baja a las autonomías, y el ámbito local, ¿no? Que es realmente el que nos llega luego de cara a la ciudadanía. Pues bueno, vamos a mostrar pinceladas, pautas y algunas pistas que igual, ¿no? Pues os interesa que tiremos de alguna de ellas, ¿no? Quizá para mí una contextualización importante para iniciar esta intervención es que cuando hablamos de mainstreaming de género, gender mainstreaming o de transversalidad de género, que es como hemos traducido en lengua hispana, ¿no? Esas palabrejas y ese proceso en cuestión, a veces tendemos a identificarlo como un proceso técnico que requiere una serie de pautas de cómo organizar procesos de trabajo y cómo incorporar algunos cambios en las cosas que hacemos. Yo creo que a veces perdemos de vista que se trata de un proceso político, fundamentalmente, y que el hecho de que haya surgido la necesidad de plantearse en su momento, ¿no? Comentamos ahora de qué momentos hablamos, iniciar este proceso de reorganización de las políticas, implícitamente ya era una declaración de intenciones y una constatación de una serie de evidencias, y es que las políticas públicas no son neutras al género, y los sesgos de género implícitos en las políticas públicas estaban obviando pues, cómo afectan de manera diferenciada y cómo nos colocan en posiciones sociales de desigualdad a mujeres y hombres los procesos de aprendizaje social por los que hemos vivido. Bien, precisamente como el contexto, digamos, el motor de arranque tiene que ver con ese proceso político, yo creo que a veces las necesidades de centrarnos en la cuestión pragmática de cómo implementamos y de qué se está haciendo y de cómo lo estamos haciendo, nos hace perder la visión de que esto lo hacíamos en clave porque teníamos una visión política, ¿no? Es decir, teníamos una visión política y a veces en el implementar acciones, ¿no? y medidas se pierde la visión política. Entonces, aunque intentaré mostrar y comentar algunas herramientas y técnicas, ¿no? que se están utilizando, me gustaría que este fuese el contexto, ¿no? O sea, que repensásemos o que esto nos permitiese tirar de algunas pistas y pautas para repensarlo en clave política, ¿no? Con respecto a qué es lo que ha ocurrido, fundamentalmente.
es verdad que hablar de mainstreaming de género no es ni siquiera, o sea, hay que irse a unos cuantos años antes de la Ley Orgánica para la Igualdad. Otra cosa es que el motivo de este curso sea los 10 años que cumple la Ley de Igualdad. De hecho, seguimos tirando de la definición que dio el grupo aquel de personas expertas en mainstreaming de género en el Consejo de Europa y que se plasmó en un informe publicado por el propio Consejo de Europa de 1998. Es verdad que digamos que el impulso decisivo fue la aprobación de la Declaración de Beijing, que surge en la cuarta conferencia, en el marco de Naciones Unidas, en la cuarta conferencia mundial de las mujeres, con aquel documento que firmaron esos 183 Estados miembros que estaban, países que estaban allí representados, y que venía a sintetizar en dos grandes estrategias de avance con los que consensuaban un supuesto compromiso político, vuelvo a decirlo político, porque tiene mucha importancia, para el avance significativo en la resolución de las desigualdades de género y el avance significativo en la situación social de los derechos de las mujeres en el mundo. Aquellas dos estrategias tenían que ver con una estrategia específica, que era la del empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos y dimensión de la vida, y con una estrategia, que es de la que vamos a hablar ahora un poquito, que era ese impulsar procesos de transversalidad de género o impregnar de la visión política para alcanzar una igualdad de género a todo lo que ocurre en el ámbito de la decisión política, el diseño, la formulación y los sistemas de evaluación. Por eso nos sirve todavía aquella definición que dio el Consejo de Europa con respecto a que se habla de una reorganización, ni siquiera de una organización, porque es repensar. O sea, es repensar, revisar e incorporar procesos de mejora, ¿no?, para, teniendo en cuenta que la visión política a alcanzar es el de la transformación social y la igualdad de género de manera sustantiva y efectiva en la vida cotidiana, en la vida real. Por eso seguimos tirando de esta definición. Bueno, la definición la tenéis ahí, no sé si se la leer porque los colores no son los más adecuados, pero esto es las cosas de hacer los pantallazos, ¿no? Es decir, es la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las políticas. Con esta definición lo que se estaba planteando era, se estaba haciendo, decíamos, un órdago, ¿no?, a la mayor, ¿no? Es decir, se estaba haciendo un cuestionamiento general a la falta de visión, a la ceguera de género y a los sesgos profundos de género que tenían en general la formulación y el diseño de políticas públicas de implementación. Por eso, digamos que ya desde entonces se planteaba que, como mínimo, la revisión de todos estos procesos nos tendría que permitir eliminar desigualdades de género. Claro, obviamente hay que identificarlas, ¿no? Y esto es una de las cuestiones una de las grandes cuestiones en las que hemos avanzado, corregir mecanismos y métodos de trabajo para evitar los sesgos y los resultados de discriminación indirecta o de subdiscriminación indirecta, que diría Maggie, fundamentalmente, y yo apunto también ese concepto, que me ha gustado mucho, la conceptualización, y no solamente, o sea, por una parte, contribuir a eliminar las desigualdades de género, por otra parte, corregir esos mecanismos en los procesos de trabajo y en las sinergias del sistema de gestión de la política pública, ¿no?, que incorpora todas esas prejuicios, discriminaciones y tratamiento diferenciado que genera impactos y resultados en desiguales condiciones y posiciones, y además impulsar tendencias de cambio, porque la visión política era la de la transformación social, ¿no?, fundamentalmente. Bueno, decir que obviamente en este tiempo han ocurrido muchas cosas y necesariamente aquella definición, que sigue estando vigente, hablaba de todos los procesos que intervienen en la política pública, en la gestión de lo público. Por eso, cuando intentamos desarrollar instrumentos y herramientas, decimos, el alcance tiene que permitirnos transformar, revisar, incorporar mejoras y transformar los
procesos como mínimo que empiezan desde la propia normativa, es decir, las leyes, reglamentos, decretos, no decretos, leyes, las estructuras de funcionamiento político, de toma de decisiones y de equipos técnicos de trabajo, los procedimientos de trabajo, por ejemplo, las convocatorias de subvenciones o convocatorias de ayudas públicas, la formación, porque la capacidad de transmitir contenidos específicos si no está impregnada de esa perspectiva de género y además de una visión feminista, pues obviamente no va a facilitar ese avance hacia ese proceso de transformación social y, por supuesto, en los presupuestos. Bueno, ya os voy a avanzar, supongo que alguna lo puede intuir y además alguna lo sabéis, encantada de ello, que es precisamente en los presupuestos en donde tenemos la mayor ausencia de experiencias prácticas y consolidadas, todavía no me voy a atrever a hablar de experiencias exitosas, sobre mainstreaming de género o transversalidad de género. En este estado, en las diferentes comunidades, a pesar de estar en Andalucía, quiero decir, siendo muy consciente que probablemente, como mencionaremos después, es la experiencia andaluza, la de los presupuestos con enfoque de género, el proceso más consolidado en el Estado español, ¿no? Pero a pesar de eso, estamos en pañales, en todos los procesos, ¿no? Pero no en todos en la misma medida, ¿no? Pero en presupuestos estamos, quizá porque es el nudo gordiano, ¿no?, del proceso político, es decir, las mayores resistencias cuando intervienes desde una administración, desde una institución pública para incorporar cambios en los procesos de gestión y en los procedimientos de trabajo, las mayores resistencias están fundamentalmente concentradas en aquellas áreas menos relacionadas tradicionalmente con lo que vamos a llamar los apéndices del mandato de género, ¿no?, fundamentalmente, y en aquellas áreas que se consideran que son el peso, ¿no? Y el ámbito de presupuestos y hacienda pública es uno de las grandes resistencias, o uno de los grandes focos en donde se encuentran las resistencias. Bueno, ya voy a adelantar que hemos construido toda una teoría de fundamentación de por qué no ha acabado de funcionar la transversalidad, y con lo cual os estoy haciendo un spoiler, ¿no? Que podríamos decir, pero está bien, que sepamos desde el principio de qué estamos hablando. ¿Vale? Luego podemos rescatar algunas experiencias y algunas iniciativas interesantes, pero yo creo que está bien que tengamos claro desde el principio el lugar desde el que estamos mirando. El lugar desde el que estamos mirando es que este proceso, que nace con una voluntad política determinada, va haciendo aguas por el camino por muchos factores, ¿no?, que iremos mencionando. Y obviamente el contexto de la crisis y de la gran recesión que nos sigue atravesando, que ha atravesado fundamentalmente desde 2007-2008, no es algo ajeno, ¿no?, sino que impregna y contagia esa dilución, ¿no?, de la voluntad política plasmada o materializada en elementos pragmáticos y en dotación de recursos para esa introducción de cambios. Por intentar identificarlas, ¿no?, de una manera así general, y luego tiramos de algo más específico, es la mayor dificultad encontrada en todos estos años. Esto lo decíamos en el 2007, antes de la aprobación de la Ley de Igualdad, y todavía lo seguimos diciendo. La mayor dificultad encontrada es la incomprensión que existe con respecto a cuál es el alcance y qué es lo que significa, ¿no?, lo de la transversalidad de género. Quizá porque el planteamiento que se aprobó en la Unión Europea era un planteamiento que ya generaba una cierta esquizofrenia política, y porque la evolución de las políticas públicas, sobre todo en el ámbito europeo, ¿no?, que es el que nos afecta de manera más directa, ha estado sujeta a un movimiento zigzagueante con respecto a la igualdad de género, a cómo se incorpora, ¿no? A veces parecía que avanzábamos en algunas cuestiones sectoriales o en algunas políticas específicas, y en otros casos medidas o acciones políticas que se aprobaban suponían un claro, contrarrestaban el posible avance de esas políticas específicas. Entonces, la incomprensión de lo que significa la transversalidad de género es una de las grandes dificultades, las resistencias patriarcales a incorporar cambios, y además de las resistencias patriarcales, la propia resistencia patriarcal que tenemos todas las personas, porque todas somos productos patriarcales, ¿verdad? Incluso quienes hemos hecho el salto a lo consciente, ¿no?, para intentar desmontarlas, pero todas somos productos patriarcales. Entonces, quienes además lo han hecho ese salto a lo consciente para
intentar desmontarlas, pues las generan desde la espontaneidad, desde el automatismo, desde la espontaneidad, ¿vale? Bueno, además de las resistencias patriarcales, ha habido resistencias al propio cambio que abundan en la administración pública, en el trabajo en el ámbito de la gestión, por las propias inercias de la gestión pública. La ceguera de género y la falta de herramientas y pautas para desvelarla, para hacerla ver, es una de las grandes, es otro factor que explica las dificultades que hemos tenido. Obviamente la falta de capacitación especializada en enfoque de género, esta es una de las líneas en las que probablemente se haya avanzado más, pero seguimos teniendo una necesidad de formación especializada y además pensando en instituciones públicas de formación especializada en igualdad de género aplicada a ámbitos concretos y puestos de trabajo, no solo sensibilización, que es probablemente los niveles de formación en los que más hemos avanzado. Y luego una cierta muestra de esquizofrenia política. Veréis que yo utilizo mucho ese concepto cuando hablamos de transversalidad y de avance en las políticas de igualdad de género, que venía dada por la incoherencia entre el discurso y la dotación de recursos o la aplicación práctica de lo que se hacía. Es verdad que este tipo de dificultades bueno, pues han hecho o nos ayudan a entender quizá, ¿no?, algunos de los errores y las grandes ausencias con respecto a estos procesos difundidos, pero sobre todo contagian el avance o lo que pudo haber sido ese avance con otros elementos que están ocurriendo al mismo tiempo. Antes mencionaba Lina la cuestión de la interseccionalidad, que ayer también la mencionamos en diferentes intervenciones. Bueno, pues todos estos factores que se convierten en dificultades a la hora de avanzar en el streaming se cruzan además y provocan una cierta confusión con respecto a cómo conviven la prioridad del objetivo de igualdad de género con otras prioridades para resolver otras desigualdades de género frutos de la interseccionalidad, ¿no? Entonces, claro, el no entendimiento de lo que significa transversalidad y esa esquizofrenia política entre el discurso y lo que se hace, ¿no?, que sale de las propias resistencias patriarcales, pues ha provocado en algunos contextos, no en todos, y ya sabéis que yo no hablo de que esto esté ocurriendo aquí, pero por allá, por otras partes del mundo, ¿vale?, del mundo del territorio del Estado, quiero decir, también en Europa, pero en otras partes del mundo, pues lo que ha ocurrido es que los objetivos de atender las desigualdades han competido entre sí. No sé si esto lo explico de manera seria, ¿no? Y esto es uno de los problemas con los que nos estamos enfrentando, por ejemplo, hoy en día, en el ámbito municipal, ¿no? En el ámbito municipal, que es un ámbito a nivel de la administración pública en donde la carencia de recursos es como mucho más evidente, ¿no? Porque digamos que tienen una atención más directa o trabajan de manera más directa con las necesidades de las personas, que tenemos las personas en nuestra vida cotidiana, pero tienen mermadas no solo por la cuestión de las competencias, de la transferencia de competencias y de cómo se les ha retirado competencias de actuación política, sino además por la merma de recursos y, bueno, pues una serie de factores además que no... Bueno, ¿qué ha pasado en la Unión Europea? Bueno, yo creo que no podemos empezar a hablar de los 10 años de ley orgánica sin tener en cuenta qué estaba pasando en la Unión Europea con el proceso de institucionalización de la igualdad de género. Bueno, sin ser muy expeditiva, ¿no?, pero algunas cositas que sí tenemos que mencionar, ¿no?, yo considero que hay que mencionar, ¿no? Primero, la importancia que tuvo en el diseño previo, ¿no?, de lo que queríamos que fuese, es decir, esa visión política y esa propuesta de para qué queríamos el mainstreaming de género, lo que se ha llamado el triángulo de terciopelo o esa alianza de trabajo conjunto entre institución, academia, bueno, mujeres en las instituciones, mujeres feministas en las academias y sociedad civil o movimiento, fundamentalmente movimiento feminista. De esa triple alianza han salido propuestas inicialmente que permitieron diseñar hacia dónde queríamos encaminar esa visión política. Ahora bien, creo que lo avanzaba antes Lina,
cuando mencionaba en que fundamentalmente es el ámbito del empleo, ¿no?, en donde más se ha incorporado la cuestión de la perspectiva de género. Bueno, efectivamente, a pesar de que el proceso de institucionalización de la igualdad de género en la Unión Europea se plantea ya no solo como consecuencia de Pekín y del cuarto programa de acción comunitario, ¿no?, para la Unión Europea, sino a partir de la aprobación de la Estrategia Marco para la Igualdad de Género en el año 2000-2001, ¿vale? A pesar de todo eso, o sea, de ese andamiaje, que diríamos, del marco normativo que mandataba explícitamente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que solo se inicia el proceso de desarrollo de transversalidad en determinadas áreas y ámbitos de actuación que además tienen mucho que ver con el objetivo y donde está puesta la prioridad europea, que es en la competitividad, en el crecimiento y en el empleo, fundamentalmente, ¿no? Y es en esas áreas, que son fondos estructurales, empleo, desarrollo, competencia, ciencia, investigación, bueno, ciencia I+D, entendiendo el desarrollo como cooperación al desarrollo, desarrollo economía para el desarrollo e I+D como procesos de asimilación de inteligencia colectiva y de nuevo conocimiento e investigación tecnológica. Vale, ¿qué son tres pasos claves, ¿no?, que se dan? Pues, hay tres pasos claves que tienen que ver con definir marcos específicos para cada una de estas áreas, crear estructuras o unidades de género, ¿no?, que va a ser una pauta común que luego se traslada al ámbito estatal, autonómico y local, y luego definir en qué marcos estratégicos y con qué tipo de técnicas y herramientas se va a hacer ese proceso de implementación técnica de la perspectiva de género o de la transversalidad. Bien, decir que estas áreas son las áreas en las que se desarrolla la Unión Europea, ya veremos hasta qué punto, esto de la transversalidad, viene a querer decir, y que esto está relacionado con el objetivo prioritario realmente de la Unión Europea, que están conectados con la productividad, el crecimiento y el empleo, ya nos está diciendo algo, nos está diciendo que aquella visión política y aquel compromiso con la equidad y la transformación de roles de género ya pasa, incluso desde el planteamiento inicial, a un segundo término. Porque lo importante, entre comillas, por decir lo importante no es que lo diga yo, lo importante ellos pensaban, ¿no? Lo importante era la contribución al proceso de la competitividad, el crecimiento y el empleo. Bien. Precisamente como esas son las áreas más en donde hay una experiencia más consolidada para poder evaluar, también nos sirven para ver qué es lo que pasó con esa prioridad política del objetivo de igualdad de género, por lo menos en las diferentes fases de la Estrategia Europea de Empleo, ¿no?, que cubre, yo creo, el cruce de regulación de los fondos estructurales, ¿no?, prioridad de empleo y competitividad y crecimiento, ¿no?, fundamentalmente. Bueno, la tablita, no os la cuento toda, pero vemos en líneas generales, lo que muestra es cómo en las diferentes fases de regulación de los fondos estructurales ha ido evolucionando el planteamiento de la Estrategia Europea de Empleo con respecto a qué es lo que tiene incorporado y cómo de explícito está el objetivo de igualdad, la línea específica de género o la mención, sin más. Y si os fijáis, así pasamos de la primera fase del 98, entre el 98 y el 2002, es decir, estaba fresquito la declaración de Beijing y las conclusiones de aquella cuarta conferencia. Bueno, de los 4 pilares que tiene la Estrategia Europea de Empleo en aquel entonces, hay uno específico sobre igualdad y además una directriz horizontal sobre mainstreaming de género, ¿vale? Bien. Antes incluso del estallido de la crisis, de esta gran crisis y del proceso de gran recesión, veremos que ese objetivo de igualdad o esa prioridad en el objetivo de igualdad deja de estar explícita en la Estrategia Europea de Empleo. Y esto es antes de la crisis, con lo cual antes de la crisis y de la puesta en marcha de los programas de ajuste, de reforma, ¿no?, y las políticas, la gestión de las políticas austericidas que se han lanzado, ¿no? Así, en la segunda fase, previa a la crisis, desaparece el pilar de igualdad y se mantiene, aunque se mantiene la directriz sobre igualdad de género. Y en la tercera fase ya ni hay directriz sobre igualdad de género, del 2005 al 2009, ni hay directriz sobre igualdad de género, aunque en el preámbulo se sigue manteniendo una mención, ¿no?, sobre la importancia de la misma, ¿no?, con todo ello. A la fase actual, que sería la cuarta fase, la del 2010 al 2020, ya estamos en la Estrategia
del 2020, en donde no existe directriz, no existe pilar específico ya, que ya hemos entrado en la cuestión de las transversalidades y ya no hay pilares sectoriales, no existe directriz específica sobre igualdad de oportunidades y el mainstreaming de género ya ni se menciona en el preámbulo. Bien, ¿esto qué nos cuenta? Esto lo que nos cuenta es lo que yo llamo evaporación de la prioridad del objetivo de igualdad. Es decir, no es que se haya revisado el compromiso político, si el compromiso político de revisión sigue ahí, porque no han aprobado, no se ha aprobado una ley que diga ya no queremos más mainstreaming de género, no, sí, por eso digo lo de la esquizofrenia política, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en la práctica es que en un instrumento tan importante de política europea, ¿no? En uno de los que más se ha experimentado con la incorporación de la perspectiva de género como la Estrategia Europea de Empleo, el proceso de dilución del objetivo de la igualdad de manera explícita en el reconocimiento de esta estrategia empieza incluso antes de la crisis, ¿no? Después de la crisis ya desaparece por completo, ¿no? Yo creo que son cosas significativas. Estamos en este momento, o sea, al mismo tiempo que está ocurriendo esto, ocurre esa dilución, ese elemento de esquizofrenia política que se aprueba una nueva estrategia marco para la igualdad de género, se aprueba la creación del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, se pone en marcha la elaboración estadística de indicadores estadísticos de género, ¿vale? A través del EIGE, del European Institute for Gender Equality, pero el objetivo de la igualdad de género va desapareciendo de la Estrategia Europea del Empleo, ya podéis imaginar, de todos los demás, porque no hay ni un solo plan de ajuste y de reforma, ¿no? De los que se han aprobado en esta época de gestión de la gran recesión que lleve incorporada de forma explícita la necesidad de transversalizar la igualdad de género y de tenerla en cuenta, ¿no? Este es el contexto, ¿vale? Entonces, como este es el contexto, ahora voy a pasar muy rápido porque esto nos lo ha contado Lina, pero lo paso muy rápido. Como este es el contexto, es decir, lo que esa esquizofrenia política de por una parte hay cositas sectoriales, ¿no? Hombre, cositas sectoriales, a ver, que el Instituto Europeo de Igualdad de Género tiene importancia, ¿no? Pero son cositas sectoriales si lo comparamos y lo ponemos en perspectiva con toda la política europea, ¿no? Y con hacia dónde queríamos caminar. Bueno, pues eso, ¿cómo se traslada en el ámbito estatal? Pues en el ámbito estatal, esa evaporación de ese compromiso político en la práctica se traslada pues solo con ver la evolución del presupuesto público del Gobierno del Estado, ¿no? Fundamentalmente. Ahí se ve, ¿no? Ya lo ha comentado antes Lina y no quiero incidir en ello, pero yo creo que es como muy gráfico, ¿no? Qué es lo que ha pasado. Y también el de prevención de violencia de género, que como lo ha comentado Lina, también lo ha ocurrido. Esto se traslada a las comunidades autónomas ya contagiadas por el efecto de la gran recesión, por las limitaciones impuestas por los ajustes estructurales o por los planes de reforma importantes, y se traslada en que, pues, Lina antes también hizo mención a esta evolución, a que en el proceso, en el periodo de la crisis, ya en plena crisis vigente en el Estado español, lo que ocurre es una reducción importante del escaso presupuesto destinado a la igualdad de género, a las políticas de igualdad de género en todas las comunidades autónomas, salvo Andalucía, ¿no? Que es la única que efectivamente se salva incluso en el periodo de crisis. Reduce el porcentaje de variación, pero sería la única que se salva. Claro, decir que hay una reducción en todas las comunidades, en el presupuesto que destinan todas las comunidades autónomas a las políticas de igualdad y a la transversalidad de género, decir, bueno, a ver, pues hay que hacer ajuste, pues hay que reducir, claro, pero igual tendríamos que contextualizar de qué presupuesto estamos hablando o de qué porcentaje estamos hablando. No hay ninguna comunidad autónoma en donde el presupuesto destinado a la igualdad de género llegue a representar un 1% del presupuesto público. Pero estamos en la época de la transversalidad de género. Acordaros, aquella de la visión política, porque lo que queríamos conseguir era transformar la sociedad. Y para ello queríamos impregnar todas las políticas públicas. Pero en ninguna comunidad autónoma el presupuesto llega al 1%. Imaginaros ahora qué puede estar ocurriendo en el ámbito municipal con respecto a la dotación presupuestaria, ¿no? Y con las carencias. Si en el ámbito autonómico no hay ninguna comunidad autónoma que llegue al 1%, os puedo asegurar que en el ámbito municipal esta foto se repite
Vale, esta foto se repite. Vale, esta foto se repite y no solo no se llega al 1%, sino que no se llega al 0,5% prácticamente en ningún ayuntamiento, ¿no? Pueden estar próximos el Ayuntamiento de Barcelona y poco más, ¿no? Con todo ello. Bueno, esto en cuanto a la visión política. Ahora, efectivamente también es un proceso técnico, ¿no? Y entonces es verdad que la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva en el marco de esa legislación, vamos a intentar olvidarlo de la esquizofrenia política ahora, ¿no? En el marco de esa legislación europea y del impulso de la estrategia marco para la transversalidad, pues ha puesto en marcha una serie de procedimientos técnicos para la implementación. Bueno, sin entrar a comentarlos todos, pero para que lo tengamos, su desarrollo ha sido como muy dispar, ¿no? Y depende los territorios y los indicadores efectivos de compromiso político de cada grupo de gobierno, ¿no? Ni siquiera del grupo político, ¿no? Sino el compromiso, indicadores efectivos del compromiso político, ¿no? Porque hemos encontrado que incluso gobiernos pseudos de centro-izquierda en épocas de recesión y de crisis, pues, bueno, se ha encargado el Ministerio de Igualdad, una de las primeras medidas, lo mencionaba antes Lina, efectivamente, y en el ámbito de las comunidades autónomas se han cerrado servicios específicos de atención a mujeres víctimas, incluso a mujeres víctimas de situaciones de violencia de género, ¿no? O sea, que ese es el panorama todavía. Vale, de los instrumentos de mayor desarrollo, bueno, por intentar agruparlos, ¿no? Esto es una agrupación con la que coincidimos Alba Alonso y yo, y por eso os la cuento, ¿no? Podríamos identificar como 6 tipos de instrumentos que de todos los procesos, procedimientos y herramientas, ¿no? Podríamos catalogarlos en 6. Por una parte, los que dan el marco normativo o que introducen el mandato y la planificación, es decir, los que permiten luego poner en marcha políticas. A nivel autonómico son leyes de igualdad en aquellas comunidades en donde no existía ley de igualdad previa a la ley orgánica, porque había comunidades en donde ya estaba incorporado. Por ejemplo, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana y en Galicia ya existía ley de igualdad antes de la aprobación de la ley orgánica del 2007 y ya de manera tímida se incorporaba la cuestión de la transversalidad porque bebía directamente de la fuente de la estrategia marco comunitaria, ¿no? Pero bueno, es verdad que la ley del 2007, la ley orgánica, supone un impulso al desarrollo de los marcos normativos en el resto de las comunidades autónomas y también, por el efecto cascada de los niveles de administración, un impulso al desarrollo en algunos municipios de marcos normativos propios, sea vía ordenanza para la igualdad, sea vía instrucción para la transversalidad de género o sea vía reglamentos, ¿no? Para la transversalidad de género. Bueno, estamos en el ámbito de las competencias. Bueno, esto también es un respaldo en cierta medida a poner en marcha planes de igualdad, pero vuelvo a contextualizar, en el marco de ninguna comunidad autónoma tiene más de llega al 1% de presupuesto, ¿vale? Con todo ello, y luego no solo se atiende con ese pequeño presupuesto, no solo se atiende a la igualdad, sino que hemos visto que la experiencia, la praxis, hace que se trabaje la prevención de violencia de género y la igualdad como instrumentos y como procesos separados, ¿no? En vez de conjuntos. Bueno, otro tipo de instrumentos tiene que ver con la creación y el desarrollo de estructuras y mecanismos que quedan en la organización. Aquí hay que decir de una manera crítica, bueno, aquí desde la creación de las unidades de género, comisiones transversales para la igualdad de género, interdepartamentales, las comisiones para la evaluación de impacto, todos ellos. Aquí de manera crítica quizá yo remarcaría 2 criterios, ¿no? Para valorar. Una, el escaso impacto que están teniendo en el engranaje de toda la institución pública, porque en gran medida, o sea, por la falta de empoderamiento político, ¿no? De los organismos asignados a la igualdad dentro de las propias instituciones, y esto, una vez más, hablo de todo el territorio del Estado, no solo de Andalucía, ¿vale? Y el otro factor que yo creo significativo es la escasa perdurabilidad que tiene respecto a condiciones mínimas de un trabajo relevante, ¿no? Equipos técnicos y dotaciones económicas. Otro tipo de herramientas son las que llamamos de conocimiento, que yo creo que aquí es donde fundamentalmente hemos cargado las tintas, además de los marcos normativos y las estructuras, que es la creación de observatorios, la producción de información estadística desagregada por sexo, manuales, guías, o sea, ese tipo de materiales no es probablemente el que está más avanzado.
aparte de la propia formación, obviamente, los manuales, los cursos de formación, los procesos, los instrumentos que tienen que ver con los procesos de participación, que reciben un impulso muy directo del hecho de que la ley orgánica, la ley de 3/2007, haya incorporado la propia creación del Consejo Estatal de Participación de las Mujeres dentro del propio texto normativo, ¿no? Lo cual ha supuesto como, no solo por el triángulo violeta, sino además por la creación del Consejo Estatal de Participación de las Mujeres, que en el resto de los ámbitos de actuación se haya seguido poniendo en paz. Vale. Decir que en el ámbito municipal la creación de los consejos de participación en aquellos sitios donde no existía consejos municipales de la mujer o consejos municipales para la igualdad de género está un poco parada, y porque se relaciona, y este parón tiene que ver con otro proceso que está ocurriendo simultáneamente, que es la necesidad de reformar el reglamento de participación ciudadana y los reglamentos orgánicos de participación. Entonces, como se está en proceso de revisión y de reformulación de los reglamentos orgánicos de participación y de participación ciudadana, la creación de los nuevos consejos municipales para la igualdad de género está sufriendo, digamos que, las consecuencias de ello. El último tipo de técnicas o herramientas son las que llamamos de seguimiento, rendición de cuentas y de evaluación. Aquí tengo que decir que es muy poquito el camino recorrido, hay algunas cosas interesantes, pero es muy poquito el camino recorrido. Bueno, prácticamente en todas las comunidades autónomas se han desarrollado algunas de estas técnicas, ¿no? Las que mayor incidencia tienen, obviamente, bueno, no se ve muy bien, pero en las columnas están los 6 tipos de herramientas y en las filas están las comunidades autónomas, ¿no? Y con X está marcado donde se está desarrollando algo. Prácticamente en todas las comunidades autónomas se han puesto en marcha instrumentos y técnicas, ¿no? Como decía yo, lo de proceso político y proceso técnico, ¿no? Eso sí. Ahora, ¿cuáles son las, digamos que probablemente las de mayor consenso? Pues las que tienen que ver con los procesos de conocimiento e información y los marcos normativos, ¿no? Que son probablemente los que tienen una mayor... Bien, voy así muy rápido porque ya me ha pasado el papelito, ¿no? Pero, ¿qué pasa en lo local, en el ámbito local? ¿Por dónde estamos yendo, no? Bueno, en el ámbito local... claro, nuestro Estado, digamos que la plurinacionalidad, es decir, el Estado de las autonomías, ¿no? Genera una cierta complejidad por la transferencia de competencias, y luego cuando llegamos, pero plurinacional, claro, pero luego cuando llegamos al ámbito local, esa complejidad se complejiza aún más precisamente por el sistema de transferencia de competencias, ¿no? De actuación político y técnica. La aprobación de la Ley Montoro, que me resisto a nombrarla por su nombre tal cual, pero ya sabéis a cuándo refiero, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues la aprobación de la Ley Montoro incorpora restricciones muy importantes a las capacidades de actuación del ámbito municipal, y no os vais a sorprender si os digo que la transversalidad de género es una de las grandes áreas o procesos políticos técnicos afectados en todo ello, ¿vale? Bueno, aún así, a nivel municipal se están desarrollando iniciativas, estrategias y políticas de acción para la transversalidad de género, pues unas con mayor o menor fortuna, ¿no? Pero que en general podríamos decir en base a 7 criterios, ¿no? Que es lo que en algunos sitios hacen unas cosas más que otras, pero 7 criterios. Primero, criterio común prácticamente para todos los municipios: comunicación, procesos de comunicación incluyente y no sexista. Aquí hay desde instrucciones específicas para un uso no sexista del lenguaje administrativo en el ayuntamiento, a las guías de recomendación para el personal funcionarial, ¿no? Y personal que trabaja en la institución pública, a guías de sensibilización sobre ello, ¿no? Pero digamos que este es uno de los criterios que mayor implementación y seguimiento está teniendo. Segundo criterio, recogida de datos y estadísticas de la realidad diferenciada de mujeres y hombres. En algunos ayuntamientos, sobre todo en los ayuntamientos más grandes, se han creado observatorios o unidades específicas para elaborar diagnósticos y para hacer esta recopilación estadística. Claro, los grandes ayuntamientos, por ejemplo, Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, ¿vale? O incluso San Sebastián o Bilbao, tienen área específica de estadística, ¿no? Pero la mayor parte de nuestra realidad municipal no tiene digamos, esa área de intervención municipal, con lo que la propia producción de estadísticas desagregada por sexo se tiene que hacer dentro de las posibilidades de ejecución presupuestaria que les permite el marco normativo, que esto se suele traducir en contratar
contratación externa a empresas o grupos, ¿no? O colectivos, ¿no? En la mejor de las ocasiones, colectivos incluso de grupos de economía social o colectivos asociativos para elaborar esa parte, para hacer esa desagregación estadística. Pero este yo creo que es uno de los criterios también que tiene una fuerte incidencia. Promoción de igualdad en contratos de subvenciones y convocatorias públicas, esto es un meollo, esto es un nudo gordiano, igual que, sobre todo la parte de las subvenciones, igual que los presupuestos, porque choca directamente con las resistencias de los servicios jurídicos de los ayuntamientos. Depende la interiorización y la permeabilidad que tenga quien está en el servicio jurídico municipal, hay posibilidad de incorporar perspectiva de género en las bases de las convocatorias de subvenciones, o esa posibilidad está bastante más limitada, ¿vale? La promoción de igualdad en acceso y uso de los servicios municipales está ocurriendo de manera mucho más localizada, son casos muy puntuales y están muy relacionados también con intentos de procesos de remunicipalización de servicios, por ejemplo, en los servicios de aguas, de bibliotecas municipales, ¿no? Y algunos de estos de los aparcamientos que te cobran. Eso, desde la zona azul, Flora y esto, ¿vale? Y tal. El quinto criterio es el de la formación municipal para la igualdad de género. Este es probablemente uno de los criterios que también tiene una fuerte implementación en el ámbito local, pero que digamos que su profundización es muy dispar. Puede ir desde cursos sueltos y específicos, ¿no?, relacionados de igualdad, modulitos de 10 horas o de 20 horas que entran en el plan de formación municipal, a itinerarios de formación consolidados que diseñan 3 o 4 niveles y recorridos para diferentes áreas de intervención municipal. Pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado un itinerario formativo para la igualdad de género que tiene 6 recorridos diferentes de itinerarios formativos que engloba a todas las áreas y que está planificado para desarrollarse en 3 años, ¿no? Con el objetivo de intentar alcanzar solo al 10% del personal municipal, que es otro de los problemas, el presupuesto tiene tal. Vale, los dos últimos criterios son los que están en parihuelas, ¿no? El de los presupuestos públicos con enfoque de género, a pesar de que también a nivel municipal hay alguna experiencia, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona han iniciado ya los procesos de elaboración de indicadores de género para introducir en el proceso presupuestario cambios e incluso incorporar el mandato normativo en la propia instrucción de elaboración del presupuesto que todos los años envía la concejalía, las concejalías correspondientes, pero son excepciones, ¿no? Digamos que la mayor parte de los ayuntamientos, lo de los poquitos que están iniciando el tema de presupuestos públicos con enfoque de género, se están quedando solo en la parte de elaboración de indicadores estadísticos, ¿no?, que intervienen en el proceso presupuestario. Y gracias, ¿no?, que eso ya es un avance, ¿vale? Y lo que a nivel municipal, salvo experiencias muy localizadas en grandes ayuntamientos, lo que prácticamente no hemos entrado es en la elaboración de los informes de impacto de género y ni mucho menos en la evaluación del impacto de género de las políticas públicas, ¿vale? Esta es la realidad, ¿no?, que tenemos. Es verdad que esto hace que entremos realmente, o sea que desde el ámbito municipal se esté intentando entrar en todos los procesos que se definían como alcance para el mainstreaming de género, pero es cierto que el nivel de desarrollo, pues yo no es que quiera echaros un jarro de agua fría, pero el nivel de desarrollo tras estos 10 años de ley de igualdad, y es cierto, acepto pulpo como animal de compañía, es decir, la represión y las políticas de gestión de la austericidas, obviamente están distorsionando todo eso, pero es que yo creo que es algo más que eso. Por eso vuelvo otra vez a la visión política. Es que yo creo que en estos procesos de relevos, ¿no?, generacionales y gubernamentales, se están incorporando elementos de confusión con respecto a cuál es la visión política. Por eso ayer hablábamos de la confusión de conceptos como el de feminización, ¿no?, o la confusión que genera que efectivamente tenemos que incorporar el enfoque de la interseccionalidad, lo cual no quiere decir que si no resolvemos o si no partimos de la toma de conciencia
de que la igualdad de género no puede estar compitiendo con otros objetivos de igualdades interseccionales, pues difícilmente vamos a poder avanzar, ¿no? Y una de las realidades que está ocurriendo ante las necesidades municipales de gestionar la escasez, porque ese es el periodo en el que estamos, de gestionar la escasez, es que se integran todas las diversidades, ¿no?, en áreas competenciales próximas, no siempre en la misma concejalía, pero sí en áreas competenciales próximas. Y algo que está ocurriendo es que son las áreas más próximas y más sensibilizadas y obviamente más relacionadas con lo social, con, llámale área de bienestar social, de protección social, de justicia social, ¿no?, o de igualdad o mujeres y más, las que están impulsando estos procesos de cambio. Y claro, las garantías que puedan suponer que sea desde las áreas de igualdad, que son orgánicamente las menos empoderadas política y económicamente, ¿vale?, en donde descanse la responsabilidad de llegar a algún resultado efectivo de avance, pues están en cuestión, ¿no? Vale. Entonces, bien, ese es el panorama, pero también es cierto que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado un proceso de revisión de la gestión presupuestaria no solo en el ámbito de los gastos, ¿no? También es cierto que algunos ayuntamientos, pues por ejemplo Castellón, está haciendo un análisis de la experiencia de la comunidad andaluza, de la Junta de Andalucía, en el proceso de presupuestos con enfoque de género, para pautar y hacer una adaptación a lo local de cómo se puede pautar la elaboración de indicadores, el sistema de clasificación de programas presupuestarios y el sistema de incentivos y desincentivos para promover presupuestariamente programas y líneas políticas que tengan una mayor incidencia e impacto de género favorable. Es decir, sin perder de vista que el tsunami que ha ocurrido, al que se refería ayer Coral, ha servido como excusa para esa dilución y evaporación del compromiso político de la prioridad para atender el objetivo de igualdad de género. Hay algunas iniciativas y experiencias locales y autonómicas que pueden servir para agarrar impulso. ¿Qué es lo que yo echo de menos en todo esto? La implicación activa del movimiento feminista, ni en el ámbito local ni prácticamente en los autonómicos, incluso, y no hablo de Andalucía en este caso, ¿no? Es decir, incluso en aquellas comunidades autónomas en donde existe Consejo de Participación de las Organizaciones de Mujeres, el hecho de que sean consejos de participación de las organizaciones de mujeres no nos garantiza realmente que haya una co-dirección, una co-revisión, ni mucho menos que la perspectiva feminista esté incorporada en la elaboración de propuestas y en la gestión de incidencias. Y yo creo que ya lo vamos a dejar aquí, ¿no? Para la pregunta. Venga, gracias. Gracias, Carmen, por la excelente síntesis y por la rapidez y con el tiempo bien. Tenemos muy poco tiempo, ya vamos tarde en general, entonces tenemos 15 minutos, ¿vale?, para una ronda de preguntas. Si queréis me decís quién quiere intervenir, ¿vale? Tengo 3. Hacemos todas y... ¿Vale? Ina. Gracias, Carmen, por contarlo tan bien, tan claro todo. Yo tengo una reflexión respecto a los presupuestos, ¿no? Porque tú decías, bueno, efectivamente ha habido que la transferencia que yo había puesto antes, que Andalucía había incrementado los presupuestos en tiempo de crisis respecto a lo que había antes, pero que tú decías, los de igualdad, y aún así eso supone solamente el 1%. Pero claro, si nos creemos realmente la transversalidad, tampoco el presupuesto directo y exclusivo de igualdad nos debe decir todo, o nos debe decir mucho, porque si nos creemos realmente la transversalidad y que podemos elaborar presupuestos sensibles al género, lo que nos están diciendo esos presupuestos es que en toda la acción presupuestaria debemos incluir precisamente la acción. Entonces, de nuevo, eso nos dice, pero no nos dice tanto. Si eso es así, pero claro, no tenemos cómo compararlo, porque sí que tenemos la evaluación, digamos, o sea, el impacto de género, el informe del impacto de género de los presupuestos de la comunidad andaluza durante este tiempo. ¿Y qué hemos visto durante este tiempo? Claro, también ahí no lo sabemos del todo, porque a pesar de lo avanzado, como tú bien decías, digamos, del
de los presupuestos sensibles al género, o del modelo o de la propuesta en Andalucía, aún así, es todavía muy limitado. No solamente que hace solamente el tema de lo público, sino que aún así es muy limitado. Porque, ¿qué nos dice? Lo que hace el modelo de presupuesto de la Junta es decir, bueno, distintas partidas presupuestarias tienen mayor o menor potencial de tener un impacto de género, ¿no? Entonces, el G menos, el G, G más, entonces, lo que vemos, lo que nos dicen durante este tiempo, aquellas partidas que se han considerado G más, o sea, aquellas que tienen un potencial transformador desde el punto de vista de género, han subido en proporción. Entonces, podríamos decir que eso se ha cumplido, pero no sabemos cómo han subido. O sea, ¿ha subido el presupuesto de sanidad en comparación a otros presupuestos? Sí, el de educación en comparación, digamos, el peso en el presupuesto, y por tanto, pero no necesariamente sabemos digamos, qué potencial ha tenido esa cosa. Entonces, yo creo que también deberíamos de plantearnos hasta dónde están llegando, incluso, insisto, la experiencia más exitosa, que para mí es una experiencia muy buena, que sobre todo tiene una cosa que para mí o sea, dos cosas que creo, y las voy a decir un poco basada en mi experiencia, porque yo creo que es importante lo que estamos hablando, y ya con eso acabo. Cuando hice referencia, creo que ayer, cuando hicimos, digamos, intentamos incluir el eje transversal de género y la estadística pública de Andalucía, y eso implicó tener reuniones con todas las consejerías de la Junta de Andalucía y con los equipos, y claro, ahí vimos lo que yo decía antes, el voluntarismo, aunque había, digamos, ese mandato de que nos recibieran al equipo, digamos, de la universidad que yo coordinaba y a los técnicos del Instituto de Estadística, todas las hubo, recuerdo, y no tengo ningún empacho en decirlo, hubo consejerías como la Consejería de Agricultura que reunieron a todos los jefes de servicio y que se pusieron las pilas y dicen, a ver, qué es lo que podemos sacar, qué es lo que no, o sea, con una, como otra, Consejería de, por ejemplo, de Justicia, nosotros no tenemos personal, nosotros no sabemos nada, o la Consejería de Salud, que decía que bueno, que ellos ya desagregaban lo que había que desagregar, que lo que no desagregaban era porque no tenía por qué desagregarse, ¿no? Que a los niños, el sexo de los niños que se ponían vacunas, ¿no? O cosas por ahí, había de todo, ¿no? Había resistencia y entonces fue muy distinto. En cambio, con el tema de los presupuestos, la participación fue total. ¿Por qué? Porque dependía su financiación de los distintos programas. Entonces, la herramienta tan importante que suponen los presupuestos es tremenda, y sobre todo también porque otra cosa muy positiva de la experiencia andaluza de presupuestos sensible al género fue cómo, digamos, qué determinaba que un programa de gasto era sensible o no, o era más o menos sensible. No era solamente desde arriba que dijera, bueno, si tú lo que llevas es tu dirección general, en la de los colegios, lo que sea, obviamente pues tiene, ¿no? Sino un proceso participativo de todas las personas que participaban en la elaboración del presupuesto, que son muchas, desde jefe de servicio hasta unidad estadística, precisamente en hacer una autoevaluación de cuáles eran las, digamos, de qué se hacía desde donde ellos estaban, digamos, haciendo su acción política, su acción administrativa en definitiva también, y qué potencial podía tener. Y esa revisión desde dentro, esa digamos, toma de conciencia, el decir, bueno, tenemos que pensar realmente qué es lo que se hace desde aquí, y yo eso lo veo una de las cosas más interesantes precisamente de la experiencia andaluza. Sí, bueno, un comentario al hilo de algo que has dicho muy de pasada, pero que a mí me parece interesante, y una pregunta muy corta para mí. El tema de los servicios jurídicos, ¿no? Por la experiencia que yo he tenido en la universidad, en concreto en la Universidad de Córdoba, realmente uno de los mayores poderes, porque yo lo llamaría así, de oposición a buena parte de medidas que se han pretendido implementar en la universidad, han estado evidentemente en los servicios jurídicos. Es decir, yo recuerdo que las mayores resistencias, por ejemplo, de tener plan de igualdad, que yo participé en la redacción, vino por parte de sindicatos, por un lado, y de servicios jurídicos de la universidad. Cuando se hizo, por ejemplo, el protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, bueno, de los servicios jurídicos fue
una especie de torpedeo permanente de querer cargarse el protocolo y reducirlo a mínimo, ¿no? Y hace poco Miguel Lorente me contaba que en la Universidad de Granada había pasado algo similar, ¿no? Tenemos que hacer una reflexión también importante de cara, ¿no?, a lo que tú planteas de la efectividad del mainstreaming, ¿no? Y luego una pregunta, ¿no?, que yo siempre me planteo, y también tú lo has dejado un poco caer, ¿no?, que es el tema de la participación de las asociaciones, de los colectivos de mujeres, es decir, hasta qué punto son efectivos el tipo de órganos que se han articulado a través de este tipo de consejos, ¿no? Porque a mí a veces me da la sensación que más que conseguir el efecto pretendido de una real participación, se acaba incluso desactivando una participación real, ¿no?, de estos colectivos, ¿no? Entonces se queda ahí una especie de, bueno, ya las tenemos ahí, ya estáis contentas, tenéis un sitio donde hacer vuestra terapia, pero luego a la hora de tomar las decisiones, que las tomen y que las tomen, ¿no? Claro. Yo sí. Me llamo Ana María. Yo quiero felicitar, como es lógico, la señora acaba de impartir su charla. Y como ha empezado al principio de hablando de qué ha pasado durante este tiempo, estos 10 años, mi pregunta es, ¿el curso está o tiene la finalidad de la feina, ¿no?, la igualdad? Dice que romper la brecha que sigue separando la igualdad formal de la igualdad efectiva. Es decir, incidir en este tema, pero mi pregunta es, ya que hablamos tanto de las mujeres, ¿se tiene en cuenta en todas estas instituciones, en toda esta lucha, aquellas mujeres con cierta, no hablo de discapacidad, sino con cierta diversidad funcional, como se llama? Muchas gracias. Bueno, pues venga, voy contestando. Bueno, Lina, completamente de acuerdo. Yo mencionaba el porcentaje de referencia para que tuviésemos algo simbólico de lo que representa la parte del presupuesto que va dirigido a las políticas específicas. Es muy difícil evaluar realmente cuál ha sido el avance o el estancamiento de los procesos de transversalidad de género. Incluso sería muy difícil evaluarlo con respecto al impacto directo que ha tenido, el impulso directo que ha tenido la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva. Primero, estaba prevista la evaluación de la ley, pero no sé, eso no ha ocurrido todavía. Llevamos 10 años y la Ley Orgánica todavía no se ha evaluado. Aparte del propio tsunami de crisis política. Pero es que el problema es que la transversalidad de género en la mayor parte de las instituciones, salvo en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos grandes, se está impulsando desde el presupuesto de las políticas específicas de igualdad. Por eso utilizo eso como referencia, ¿no? ¿Qué tal? Es decir, estamos tan en pañales con todo esto que prácticamente la labor de las políticas y el personal técnico que se lo cree y que está impulsando es la de convencer a sus compañeros y compañeras de otras áreas, sean de decisión política o de intervención técnica, para que hagan algo en su área, ¿no? Y eso a nivel local, cuanto más pequeño es la dimensión del ayuntamiento, es mucho más evidente. O sea, los pequeñitos avances en muchos ayuntamientos de esta España nuestra diversa tienen que ver con la capacidad de convencimiento y de relación personal, a veces entre servicios técnicos, entre jefaturas de servicios, o a veces entre los propios equipos técnicos, ¿no?, para que hagan más o menos. Y algo que a mí me parece preocupante y que yo creo que es un indicador de que esa visión política no está impregnada y no está asumida ni interiorizada, es el hecho de que se siga la mayor parte de las instituciones públicas y las administraciones públicas gestionan lo poco que se hace de transversalidad desde el presupuesto de igualdad, de la política específica, ¿vale? O sea, son muy pocas. Pues sí, el Ayuntamiento de Barcelona ha creado una dirección para la transversalidad de género y lo ha colgado a la alcaldía, ¿no?, o de una de las vicealcaldías, creo, ¿no? Pues efectivamente, esa es el modelo. No que la unidad de transversalidad, en el mejor de los casos de que exista, esté en la Concejalía de Igualdad o de Igualdad, Diversidad o el de todas diversas, todas estupendas, ¿no? O en Hacienda. Bueno, exactamente. Servicios jurídicos, sí. Yo creo que hay dos meollos importantes, ¿no?, aparte de que hay resistencias patriarcales en todas partes. Pero yo creo que hay dos meollos importantes. La oficina presupuestaria, en general, la oficina presupuestaria, y ahí entramos todo en el entramado de la Consejería de Hacienda, la responsable de la organización del presupuesto, y los servicios jurídicos. Los servicios jurídicos ponen muchos reparos, salvo que quienes estén puntualmente en el servicio jurídico se lo crean, ¿vale? Pero ponen muchísimo reparo
incluso a cuestiones que tenemos tan legitimadas y tan documentadas como la aplicación de acciones positivas. Es que todavía te están cuestionando que es que eso es una discriminación. Le dicen, anda, mira, ¿cómo era? Tequilla. Tequilla. Pues eso. Porque vamos. Efectivamente, ¿no? Y claro, ese tipo de resistencias surge porque además se combina con las resistencias patriarcales, ¿no? Porque cuando hablas de otros condicionantes, por reserva de mercado, por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere primar, en los pocos casos en donde existe, ¿no? Cuando se quiere primar un tipo de contratación pública, ¿no? Con algunas, bueno, pero esto ahora ¿no? Con economía social y tal, o incorporación de personas con diversidades funcionales, ¿no? Psíquicas o sensoriales, las resistencias son menores, ¿vale? Y digamos que el fundamento y el argumento legal existe igualmente, ¿no? Lo que pasa es que aquí se combina y se refuerza con las resistencias patriarcales, ¿no? Obviamente. Con respecto a las diversidades, pues sí, yo precisamente lo que decía, no solo si se tienen en cuenta, habrá de todo, ¿no? En cada casa hay de todo, ¿no? Obviamente, en cada casa, en cada institución, pero sí, se tienen en cuenta, no solo se tienen en cuenta, sino que en muchas ocasiones lo que está ocurriendo es que la prioridad de la cuestión de género se diluye respecto a la prioridad de otras diversidades, ¿no? En vez de en esta pugna neoliberal así tan potente, ¿no? Y yo creo que gracias. Una pequeñita. Sí, muy pequeña. No, ha sido al hilo de un poco reflexionando sobre lo expuesto, que además agradezco y que ha hecho con muchísima claridad. No, para tratar de hacer una pregunta corta, para una respuesta corta, su valoración general de la aportación de los instrumentos europeos son entonces positivos. Si considera que la evolución en España hubiera sido igual o mejor o peor sin los instrumentos europeos. Eso es para otra mesa. Te voy a responder a la gallega, depende. En algunas cosas ha sido un impulso y en otras cosas ha sido una rémora muy importante. Pero eso sería para otra mesa. Pero luego si quieres comentamos cosas, ¿vale? Gracias.